Juan capítulo 18, versículo 11, que dice, Jesús entonces, el 12 dice, 10, el 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, ¡hey, Pedro, mete tu espada en la vaina! ¿Qué estás haciendo, Pedro? De hecho, si ustedes vemos que otro evangelio dice que Jesús tomó la oreja y se la puso al cuate. ¿Te imaginan? Imagínense qué escena tan más preciosa. Pedro, van a arrestar a Jesús y Pedro sale, saca la espada y le tira a aquel cuate, se hace a un lado y le corta la oreja. Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Mete esa espada en la vaina, Señor, mete la espada en tu vaina. Y él va y agarra la oreja y va y se la pega al hombre. Y luego le dice Jesús a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le hace una pregunta a Jesús a Pedro y le dice, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y es una pregunta que Jesús le hace a Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Yo le he titulado, hermanos, a mi sermón, no rehuses beber tu copa. Hermanos, ¿sabías tú que cada uno de los que estamos aquí hay una copa que es inevitable que vas a beber? Algunos ya la bebieron y qué amarga. Otros, y yo no sé cuántas copas has de beber, pero posiblemente has de beberte 5 copas en tu vida. 5 copas que Dios ha determinado que vas a beber. Y hay algunas que todos hemos de beber, que nadie puede evitar beber ciertas copas. Cuando Jesús dijo la copa que he de beber, se estaba refiriendo al sufrimiento que padecería a causa de la humanidad. Cuando Jesús le dice a Pedro, la copa que he de beber, estaba hablando del arresto que se iba a hacer en ese momento, todo el martirio y el sufrimiento que iba a padecer y terminaría clavado en una cruz. Esa es la copa que Jesús le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tristemente, hermanos, hoy en día se enseña que la enfermedad, la pobreza, las dificultades y las adversidades de la vida son sinónimos o muestras de una vida de pecado. ¿Sí o no? ¿Estás en pecado? Por eso estás así, hermana, por eso le duelen los pies, hermana Rafa, ya ahora sé. Pida perdón. Pero de repente, hermanos, podemos decir, ¿sí o no? Si una persona está padeciendo algo, está en pecado. Seguro hay pecado en su vida. La verdad, hermanos, es que no siempre es de esa manera. Pero tristemente mucho se ha predicado y se enseña que esto es sinónimo de pecado. Ahora, se dice que tal hombre o tal mujer está pasando tales dificultades sin duda alguna a causa de un pecado no confesado. Ahora, escuchen bien, es verdad que la mayoría de las personas que viven situaciones como estas, el pecado juega un papel principal en sus vidas. Esta también es una verdad. La palabra lo dice, que la paga del pecado es ¿qué? Y que el que siembra para la carne, ¿de qué cosecha de la carne? Muerte. O sea, la verdad, hermanos, es que el pecado sí juega un papel sumamente y que la mayoría de las enfermedades, dificultades o adversidades, problemas en la vida del hombre, la mayoría son consecuencias del pecado. Eso es verdad, pero no podemos decir que es 100% el pecado. Hay circunstancias o situaciones donde el pecado no tiene nada que ver en la vida de cierto hombre. El pecado juega un papel principal en la vida del hombre. Y eso, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 5, mira cómo dice, hablando acerca de esto. Santiago 1, verso 13 al 15, lo dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Luego dice, sino que cada uno es
tentado cuando de sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos, es atraído y seducido. Y luego dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz ¿a qué? A la muerte. Hermano, el pecado da luz a la muerte. Por eso digo que si el pecado juega un papel principal en circunstancias, situaciones como estas, pero no siempre es así. Lo podemos ver, por ejemplo, ¿recuerdan a Giezi, el siervo de Eliseo? ¿Por qué se le pegó la lepra? Por un pecado. ¿Qué pecado tenía Giezi? ¿Alguien recuerda qué pecado o cómo se le llama al pecado de Giezi? Bueno, los que conocen la historia, si no, el otro dice, pues ni sé quién es Giezi. Pecado de avaricia. ¿Recuerdan que Eliseo le llevó cargados unos animales de oro, vestidos, y Eliseo dijo, no quiero nada? Y Giezi dijo, yo sí quiero. Y se fue, y no, mi señor, ustedes conocen la historia, y cuando regresó, dijo aquí la lepra sobre ti, y la lepra de Naamán se le fue a Giezi. ¿Fue a causa de un pecado esa lepra? Sí. Podemos ver el caso de María, hermana de Aarón. ¿Recuerdan que María también se llena de lepra? ¿Recuerdan cuál fue el pecado de María? Un pecado que casi no hay en la iglesia, pero que de vez en cuando hay alguno por ahí, el pecado de la murmuración. María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con María? Se llenó de lepra por el pecado de murmuración. Coré y su séquito, ¿recuerdan a Coré? Que se levantaban en contra de Moisés. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se lo tragó a él y a todos con él. Pecado de murmuración. Y podemos ver muchas otras historias donde el pecado ha jugado un papel sumamente, por ejemplo, la historia de David. ¿Recuerdan la plaga que viene sobre el pueblo? ¿Cuál fue el pecado de David? El de vanagloria, haberse sentido que era ya autosuficiente, censa al pueblo y viene un pecado y todo el pueblo es infectado por una plaga. Hubo un pecado en David. De hecho su capitán le dijo, no lo hagas, ¿para qué? No, pero él quería saber cuánta gente tenía, se sentía autosuficiente, poderoso, y viene para abajo. El pecado hace eso en la vida del hombre, pero también es verdad que habrá momentos de adversidad en nuestra vida que no tendrá nada que ver con el pecado, sino que será con un propósito específico de parte de Dios para tu vida, tal como lo podemos ver en José. ¿Recuerdan cuál fue el pecado de José? Si hablásemos de que José pecó, ¿en qué pecó José? ¿En contar sus sueños? Pero José no pecó. La Biblia no habla de que José haya pecado. La Biblia dice que José contaba el sueño a sus hermanos y sus hermanos empezaron a tener envidia. El pecado de José era que su padre lo amaba mucho. El pecado de José es que había nacido con la mujer que su padre amaba. Pero de ahí él no tuvo pecado. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue al pobre de José? ¿Cómo le fue? Como en feria. Alguien dijo, bien, mientras todo lo que padeció, para empezar, te imaginas que te separen de tu padre y de tus hermanos, que te vendan como esclavo, que vivas en una tierra extranjera siendo esclavo, que te acusen de haber querido abusar de una mujer, que te metan preso, y todas esas cosas que José vivió sin saber nada de su familia. Vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, siendo como faraón, vivió en tiendas en el desierto. El caso de David. ¿Cuál era el pecado de David? Ser rubio, bonito y tocar bien. Y eso le caía mal a Saúl, porque ¿qué hizo David contra Saúl? Nada, solo tocaba el arpa y el demonio soltaba a Saúl. Pero ¿cuál fue el problema? El pecado. ¿Cuándo entró el pecado en la vida de Saúl? Cuando la gente empezó a gritar, David mató a Saúl, mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Cuando Saúl escuchó eso, se llenó de envidia
Y dice la palabra que desde entonces sintió celo contra David, pero David nunca intentó hacer nada contra Saúl. Pero ¿cómo le fue a David? De ahí para adelante el pobre de David sufrió como no tienen idea, viviendo en cuevas, en cavernas, en cerros, en montes, y Saúl detrás de él. Pero Dios estaba obrando en la vida de David. O podemos ver el caso, hermanos, un caso particular. Aquí en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, si nos regresamos unos capítulos atrás. Miren, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuchen bien. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? ¿Sí o no se creía en ese entonces que toda enfermedad era causa de qué? De pecado. Este hombre en ningún momento dudó. Él afirmó que ese hombre estaba así o por pecado de él o de sus padres. ¿Sí o no? Ni siquiera dijo, ¿será que es por un pecado? Dijo: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y de repente puede ver familias donde un niño nace con un problema y dice: alguno de los dos pecó. Escuché el caso hace poco de un hombre que murió un niño y que el pastor no quiso ir a orar por él porque él estaba en pecado y el niño se había muerto por su pecado, y cómo se iba a contaminar de pecado. Pero de repente podemos juzgar a la gente así: es que es un pecador que no merezco ni ir a meterme a su casa. Y estos hombres, dice que a este ciego le dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres? Miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste. ¿Cómo? ¿Por qué nació ese hombre así? Porque el Señor quiso que así naciera, porque un día Él se iba a glorificar en él. ¿Te imaginan cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa? Dios quiso que ese niño naciera ciego porque había un día ya escrito donde Dios se manifestaría y haría un milagro en ese hombre. Pero ese hombre estaba así para la gloria de Dios. Déjame decirte que quizás hay algún malestar en tu vida, alguna enfermedad, alguna deficiencia que está ahí para la gloria de Dios, aunque no te guste y aunque a ti no te parezca. Puede ser que naciste con un problema físico que para ti es algo que te irrita, que te puedes quejar, pero puede ser que naciste así para la gloria de Dios. Que Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Conocen a Nick Bujonsi? Ese hombrecito que no tiene manos ni pies. Está corto desde aquí y desde aquí. ¿Saben cómo Dios lo usa? Ese hombre ha andado por todo el mundo predicando la palabra. Así nació. ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿O será que nació así para la gloria de Dios? No lo sabemos, pero dice la palabra que el Señor dijo: ni él ni sus padres, nació así para que Dios sea glorificado a través de él. Déjame decirte que habrá circunstancias, situaciones en nuestra vida donde por más que revises, quizás tú digas: es que no sé en qué fallé. Deja de mortificarte y deja de lacerarte y de culparte. Posiblemente solamente Dios está glorificando a través de tu vida. ¿Y por qué se lo llevó? ¿Y por qué me lo quitó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé. Pero puede ser simple y sencillamente que Dios se está glorificando a través de ti. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Ok, solamente era la introducción. Ahora sí entremos al sermón. Vayamos a Juan capítulo 18, versículo 11. Jesús le dijo entonces, Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en tu vaina. Mete tu espada en tu vaina. Habrá de los que te aman, solo harán más duro el proceso
de lo inevitable. Escúchame bien, escúchame bien. Habrá momentos en la vida donde los que te aman solo harán más duro el proceso inevitable. Y es ahí donde es necesario decir, mete tu espada en tu vaina. ¿Qué quiere decir? Es ahí donde tú tienes que decirle a aquel, ¿sabes qué? Basta, déjame por favor en paz. Es donde, ¿sabes qué? Basta, yo ya no me quiero tomar nada, por favor. Eso de mete tu espada en tu vaina es déjame ya descansar, deja ya de defenderme, deja de querer hacer lo que es inevitable, acepta algo que es inevitable. Hermano, ¿qué buscaba Pedro? Defender a Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús no se podía defender? Hermanos, lo indefendible es indefendible. O sea, hay cosas que no hay forma de que puedas defenderlas. Simple y sencillamente tenemos que aceptarlas y vivirlas. ¿Para dónde le hacemos? ¿Cómo le haces? ¿Cómo evitas algo que es inevitable? Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. Yo no necesito, Pedro, que me defiendas. Yo no necesito que te metas en problemas por algo que no tiene solución. De repente, hermano, nosotros podemos endeudarnos en cosas que para qué nos endeudamos si no tiene caso. Pero nos aferramos tanto a no dejar que un proceso termine y no queremos evitarlo y nos detenemos y luchamos por algo que no es necesario que ya luches. Te va a salir más barato si dejas de luchar. Te va a salir más barato si lo dejas ir. Si es del Señor, no podrás hacer nada. Y si logras detenerlo, va a traer consecuencias sobre tu vida. Imagínense, por un momento que Jesús le sigue la corriente a Pedro y se agarran entre todos y defienden a Jesús. ¿Qué cree que hubiera pasado contigo y conmigo? No fuéramos salvos. Porque ¿quién me hubiera ido a la cruz a morir por ti? La humanidad hubiera sufrido las consecuencias del pleito de Pedro. Pedro defendiendo a Jesús, tú y yo no hubiéramos sido salvos. Por eso es, hermano, hay momentos en nuestra vida donde tenemos que guardar nuestra espada, deja de pelear. ¿Sabían ustedes que hay momentos donde la única forma de ganar es rindiéndote? Hay momentos donde la única forma de ganar es rindiéndote. Ríndete a los pies del Señor. Deja de luchar contra tu enfermedad. Deja de luchar contra tu familia. Deja de luchar contra los problemas. Entrégaselos al Señor. Ríndete al Señor. Confía en el Señor. Espera en el Señor y el Señor hará la obra. Es una forma, hermanos, de poder confiar en Dios y es una forma de poder enfrentar los problemas, pero de la manera apropiada y correcta. Mete tu espada en tu vaina, le dijo Jesús. Es ahí donde es necesario decir a los que están cerca de nosotros, mete tu espada en tu vaina y no trates de defender lo indefendible. En su afán por querer ayudar, los que te aman sufren y sufren al ver tu condición y sin poder entenderte. ¿Saben quién es el único que puede entenderte? Cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Sabes quién era el único que podía entender a Pedro? A Pablo, el que estuvo en la cruz. Hermanos, nadie jamás podrá entender, nadie jamás te podrá entender como lo puede hacer Jesús. Él estuvo en la cruz del Calvario. Los que están delante de ti, ¿sabes qué dirán? Está Jesús en la cruz.
Los que están delante de él, ¿qué dicen? Pobrecito, ¿qué más? ¿No han leído la Biblia? No me diga que no han leído la Biblia, la historia de Jesús, no me hagan quedar mal delante de Ricardo que nos visita hoy. Si eres hijo de Dios, ¿no es este el que decía que en 3 días, que si derribaban el templo en 3 días lo levantaría? ¿No es este el que sanó a muchos? ¿Por qué no se salva a sí mismo? Mira, escuchen a quién está hablando. A lo mejor a él le está hablando a Elías. ¿Qué más decían? ¿Quién entendía a Jesús? Nadie. Jesús estaba solo en la cruz. El único que entendía a Jesús en la cruz era el Padre que estaba sufriendo con él. Habrá momentos en la vida donde nadie te entenderá, solamente Dios. Y es ahí donde solamente te queda confiar en Dios, porque nadie te va a entender. Tu mujer te dirá como le dijo la mujer de Lot: maldice a tu Dios y muérete. Tu marido te va a decir: estás loca, qué fe ni qué fe. Tu madre te dirá: deja eso. Tu padre te dirá: yo no sé cuántas cosas podrás recibir. Pero ¿sabes quién sí te entiende? Jesús. Esos que están cerca de ti pueden ser instrumentos del diablo para hacerte desistir de lo que Dios ya ha establecido. ¿Sabes que Pedro trataba de defender a Jesús? Mira, Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿cuánto? Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, entonces ¿quién? El mismo que sacó la espada. Entonces Pedro, tomándole aparte, dice el pasaje. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. 22, ok, gracias. Dice: comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Sí o no? Ay, Bartolo, deja eso. ¿Para qué te metes en problemas con tu familia? Ay, hermano fulano, de verdad vale la pena que estés peleando en tu matrimonio por tal. Deja eso. Empezó, dice Pablo, a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? Aconsejarle, a exhortarle. Jesús, ¿para qué vas a Jerusalén si te van a matar? Mira cómo era Pedro, ¿eh? O sea, no, Señor, no vayas. ¿Por qué mejor no le damos para acá? Mira, vámonos a la playa Sigua. ¿Para qué le das para la sierra? Te van a matar, está lleno de gente armada. ¿A qué vas para allá? De verdad, quédate aquí. ¿A qué vas a predicar? Está caliente el sol. ¿A qué vas a la iglesia si podemos ver la sala comiendo palomitas? ¿Para qué? O sea, de repente puede haber gente que va a reconvenir contigo para que no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Pero hay una respuesta a esas personas. Dice el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Si es hombre, Satanás, y si es mujer, dile: quítate de aquí, diabla. Pero ahí Jesús, ¿cómo le respondió a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba obrando en Pedro? Cuando Jesús le dijo, estaba hablando Jesús a Satanás. Pero ¿dónde estaba Satanás? En Pedro. Hermano, puede haber momentos donde tu pareja es Satanás, que si le dice así a lo mejor te suelta una cachetada, pero de verdad Satanás empieza a obrar. Dice la palabra que Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres, ¿qué cosa? Tropiezo
porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Hay algún Satanás que vive contigo? Que te dice, ¿a qué vas? Deja eso, ¿para qué? ¿Tienes un Satanás que vive contigo? Repréndelo en el nombre de Jesús. Te vas a mojar, pero de repente, hermano, podemos tener a alguien cerca de ti que en el afán supuestamente de quererte ayudar, te está alejando del propósito de Dios. Y es ahí donde tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. ¿Recuerdan cuando a Pedro le dijeron a Pablo, agarraron el cinto de Pablo y se manió un hombre? ¿Recuerdan? Y dijo, ¿de quién es este hombre? Así le va a ir a Jerusalén. Y dijo Pedro, ¿qué me importa si muero? Perdón, Pablo, si muero por Cristo. Y ahí va para Jerusalén. Pero aquí, hermanos, dice la palabra que Pedro empezó a reconvenirle, o sea, empezó a quererle convencer. Imagínense a Pedro aconsejando a Jesús. Pero no era Pedro, pues era Satanás, que quería desviar a Jesús de su propósito. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Me eres tropiezo, le dijo Jesús. Me eres tropiezo. Hay gente que será tropiezo en tu vida, sí es verdad. Si es posible, aléjate. Si es tu marido, si es tu mujer, pues ya ni modo, ya caminaste, no te voy a decir que lo dejes. Aguántalo y ora al Señor que lo cambie o que se lo lleve. Pero es complicado. Pero si hay alguien de quien puedes alejarte y es piedra de tropiezo en tu vida, Jesús le dijo, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios. ¿Sabes cuál era el problema de Pedro? ¿Dónde tenía su mirada Pedro? En las cosas de la tierra. A Pedro le dolía ya no ver a Jesús. A Pedro le dolía que Jesús fuera a morir. A Pedro, todo eso tiene que ver con las cosas de la carne. Todo eso tiene que ver con las cosas de nosotros. Lo que es de nosotros siempre nos va a doler y vamos a querer retenerlo. Pero si nosotros pensemos en las cosas de arriba. Y el hermano, no voy a decir nombre, fulano de tal está agonizando. ¿Qué decimos nosotros? Gloria a Dios porque se va al cielo, aleluya. No, Señor, no te lo lleves, Padre, allí prometo. Pensemos en las cosas de arriba. El cielo es hermoso, las calles son de oros y de cristal y hay piedras preciosas y ya no existe el llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Pero pensamos en las cosas de la tierra. Y entonces aquí es donde batallamos y sufrimos, porque pone las cosas, dice, pones tus ojos en las cosas de la tierra. Volvemos a Juan, mete tu espada en tu vaina. Luego dice, la copa que el Padre me ha dado. Escucha bien, hermano, el sufrimiento de Jesús, o sea, esta copa, ya estaba determinado por Dios, ya estaba determinado por Dios. ¿Sale? Cuando Jesús dijo la copa que el Padre, no dice me dará. ¿Cómo dice? Tiempo que presente, esa copa ya estaba dada. Esa copa ya no había forma de brincársela. Esa copa ya no había forma de no tomarla. Esa copa ya estaba dada. Era un hecho y una realidad. El sufrimiento de Jesús estaba determinado por Dios, era inevitable. No había otra manera de cumplir el propósito, que era salvar a la humanidad, más que con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. No había otra manera. De hecho, mira, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mira cómo dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí, ¿qué cosa? ¿Cuál copa? La copa que Jesús te está diciendo a Pedro, la copa que el Padre no me ha dado. Y aquí dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dice Jesús, pero no sea como yo quiero, sino... Señor, si es posible, a mí me encantaría que nos brinquemos esta copa.
Si es posible, Jesús dijo si es posible. Y el Señor, ¿qué le dijo el Señor? No es posible. Y se fue y luego vuelve otra vez, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, pues hágase pues tu voluntad. Pero Jesús, hermano, va y le dice, Señor, ¿es posible que pase de mí esta copa? No. Se va como que acepta. ¿Ya lo consultó? ¿Ya lo revisaste? ¿No podría morir un ángel en vez de mí? ¿No podríamos brincarnos? Jesús le dijo no. Jesús dijo, bueno, si no hay de otra, pues que se haga conforme a tu voluntad. ¿Y dónde terminó Jesús? Bebiendo esa copa. No había forma, hermanos. Habrá circunstancias en nuestra vida que no serán negociables. Que el Señor solamente te dirá, bébetela, que te la bebas. No hay forma, tienes que beberla. No hay manera de evitarlo. Y son copas, hermanos, veces que son tan amargas y tan difíciles de tragar, pero que muchos ya las han tomado y que son muy amargas, pero que son necesarias algunas de esas copas. En su humanidad Jesús sintió turbación, agonía, miedo y soledad, y fue en esa condición en que deseó poder brincar ese momento de beber una copa tan amarga como la que estaba a punto de tomar, pero también sabía que era inevitable, por lo que no tenía sentido pedir al Padre pedirle al Padre que lo salvara de tal hora. Miren, aquí en Juan, el capítulo 12, versículo 27, mira cómo lo dice. Ahora está turbada mi alma. Escuchen bien. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Luego, ¿qué dice? Mas para esta hora he llegado. Miren que me encanta la palabra. Jesús, dice el pasaje, ahora ¿cómo estaba su alma? Turbada. ¿Alguien alguna vez ha estado turbado? Hermano, la turbación es una cosa terrible. Jesús estaba tan turbado. Dice el pasaje aquí, mi alma está turbada. Y porque está turbada, dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pudiese ser que yo pida, porque mi alma está tan turbada, que yo diría, Señor, sálvame por favor de esta hora. Pero Jesús dice, pero ¿para qué pedir algo para lo cual no hay cura, si para esta hora he llegado? Si entendemos, ¿no? O sea, ¿para qué le pido al Señor que me libre de algo que no me va a librar, porque para esto he venido? Habrá circunstancias, hermanos, en nuestra vida donde solamente tenemos que decirle al Padre, Señor, si esta hora habría de llegar en mi vida, solamente dame fuerza, porque yo no puedo, porque estoy como Jesús, mi alma está turbada. Una persona turbada, hermano, es una persona que no se puede levantar, literalmente está sin fuerzas, pierde la razón, pierde las ganas de vivir, las fuerzas, su vida está, sus emociones es una bejuquera, como dicen ahí en mi rancho, que no hay ni por dónde desenredarle. Mi alma está turbada. Jesús dijo, pero ¿qué diré? Líbrame de esta hora. Hermanos, hay circunstancias donde ya pues no podemos pedir que el Señor libre de algo. Recuerdo cuando mi hermana Toñita estaba enferma, recuerdo que un día envié un mensaje, mi esposa dijo, el hermano Ángel, que era el hijo, lo tomó y lo entendió y decía, pero es que ¿cómo pues le vamos a pedir a Dios que sane a la hermana Toñita de 90, ¿cuánto? 80, casi 90 años?
O sea, eso es contra naturaleza. Eso no va a suceder nunca. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Él estableció que el hombre viva 70, 80 y lo demás es dolor y cansancio. O sea, no. Aquí es orar a Dios que el Señor cumpla su voluntad, que traiga fortaleza, que sea misericordioso y que haga lo que tenga que hacer. Pero hay momentos en la vida, hermanos, donde no podemos hacer otra cosa más que aceptar la voluntad. Jesús en este caso solamente dijo, para esta hora he llegado. Que se haga lo que se tenga que hacer. Luego, primero dice, mete tu espada, ya vimos, esa es la primera. Segundo, la copa que el Padre me ha dado. Y tercero, ¿no la he de beber? Jesús le pregunta a Pedro, a ver Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿tú qué dices? ¿La bebo o no la bebo? ¿O tú qué dices? ¿Crees que haya una forma de no beberla? Jesús dijo, no hay forma, la voy a beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermanos, y le digo, hoy en día se predica a veces un evangelio donde a la gente se le prohíbe sufrir. Es más, donde hoy en día la pobreza es un demonio. Sí, ¿sabían ustedes que la pobreza es un demonio? Así que aquí hay varios endemoniados. Porque hasta eso se ha predicado, que la pobreza es un demonio, y reprenden al espíritu, al demonio de pobreza. O sea, cosas como esas. Y de repente se enseña que está prohibido sufrir, que está prohibido enfermarse, que está prohibido. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no estás bien delante de Dios. Eso es una mentira diabólica. Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles. Jesús lo vivió. Jesús tuvo que pasar por esos momentos. En otras palabras, la pregunta de Jesús fue, ¿hay alguna otra manera de salvar a la humanidad, de redimir a los pecadores, de justificarles que no sea por medio de mi muerte? O sea, esa fue la pregunta de Jesús a Pedro. Le dijo, a ver Pedro, ¿hay otra forma de redimir a la humanidad, de salvar a la humanidad, de pagar el precio por los pecados de la humanidad que no sea a través de la cruz? ¿Tienes alguna otra? La respuesta, ¿cuál es? No. Pues entonces Jesús dijo, entonces no hay forma de brincar esta copa, la voy a beber. Hermanos, Pablo dijo que ¿dónde se perfecciona el poder del cristiano? En la debilidad. La Biblia no dice que el poder del cristiano se perfecciona en la prosperidad. Eso es mentira. ¿Dónde se perfecciona? Así que si Dios quiere que tu poder se perfeccione, ¿dónde crees que te va a meter? A la debilidad, a circunstancias donde tu fe será probada y donde ahí te vas a fortalecer. La pregunta de Jesús fue, Pedro, ¿hay otra manera de salvar a la humanidad que no sea a través de la cruz? Si hay otra, dímela. Y no hubo, entonces dijo, no hay forma. Por eso Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y termino, hermano, escuchen, habrá copas, esto es importante, escucha bien. Habrá copas que simple y sencillamente no tendremos opción de beberlas o no beberlas. Simple y sencillamente, la vas a beber. Tarde o temprano vas a enfrentar la muerte. ¿Quién no la va a beber? Todos la hacemos de beber. Y esa no hay forma de que le saques la vuelta. Pero, escúchame bien, pero habrá otras en las que Dios te dará la opción de beberlas o no beberlas. Sí, hermanos, habrá otras copas donde Dios te dará la opción de beberlas o no beberlas. Por ejemplo, sufrir por Cristo. ¿Es opcional? Sí, es opcional. O sea, tú decides si sufres por Cristo, si amas a Cristo a tal forma de sufrir o simplemente eres un espectador. Es que por ejemplo, el cristianismo no es fácil. El cristianismo tiene que ver con beber una copa también. Sufrir el desprecio de tu familia, el desprecio de amigos, el desprecio, sufrir el rechazo, sufrir muchas cosas por amor a Cristo. Esa copa tú puedes decidir si la bebes o no la bebes.
Yo decido, hermanos, yo la bebo por amor a Cristo. Dios te dará la opción de beberla o no beberla. Esto tendrá que ver quizás con obedecer a Él o no obedecer. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8 dice de la siguiente manera. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, ¿de qué? De la copa. Aquí dice de la muerte, pero ¿de qué pedía Jesús que le libraran? ¿No decía Jesús, líbrame de esta copa? Y aquí dice, aquel que en sus tiempos de humanidad, ¿qué hizo? Dice, ofreciendo ruegos, súplicas con grande clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuchen bien, fue oído, pero le libró de la muerte. O sea que ¿fue oído o no fue oído? Sí fue oído. Así que si tú dices que es que Dios no me escucha, no, sí, Dios sí te escucha. Pero en el propósito de Dios es que sufra lo que está sufriendo. Jesús fue escuchado, sí o no, pero aún así no le libró de la muerte. Dice, fue oído, dice el pasaje. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. ¿Cómo se aprende obediencia? Padeciendo. En lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, a veces el padecer, jamás sabrás qué tan obediente es la otra persona a ti hasta que la demanda que le hagas no vaya más allá de sus propias comodidades. Una persona que te obedece en algo que no le causa conflicto, eso no puede mostrar su obediencia al máximo. Pero cuando esa obediencia implica algo que lo incomoda a él y que tiene que dar más, no rehúses beber la copa que el Padre te ha dado, pero si rehusas no rehuses beber la copa que el Padre te ha dado. Confiemos, hermanos, que Dios es bueno y que Dios es fiel. Y que en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier circunstancia difícil en nuestras vidas, Dios es bueno. Y termino con lo siguiente. Yo no sé qué estás viviendo hoy en día tú. Posiblemente alguien que está aquí en este momento todavía no acaba de tragar una copa y sigue pasándola. Quizás algunos de los que están aquí siguen saboreando, siguen teniendo el sabor de la copa en su boca y sigue sintiendo lo amargo, lo desagradable. Quizás algunos de los que están aquí hasta en esta hora siguen derramando lágrimas, siguen padeciendo, siguen sufriendo. Y hay una copa que aún no han podido atravesar, que aún no han acabado de tomar, que siguen tomando. Déjame decirte en esta hora lo siguiente. Quiero pedirte que en este momento medites en tu corazón. Y que si esta copa que estás bebiendo es a causa de desobediencia y pecado en tu vida, yo te invito a que en esta hora le pidas perdón a Dios. Abras tu corazón al Señor y entregues delante de Él ese pecado que te ha estado dañando, que te ha estado lastimando, que te ha estado lacerando, que ha estado menguando tu vida. Y por el otro lado, si tú has examinado tu corazón y sabes que no has fallado a Dios y no entiendes lo que estás pasando, yo quiero pedirte que en esta hora tú vayas a Dios, le digas: Señor, como dijo Jesús, Padre, no se haga como yo, sino conforme a tu voluntad. Y que Dios hoy renueve tus fuerzas, y que Dios hoy te levante, y que hoy en medio de ese trago amargo que estás pasando, Dios pueda fortalecerte,
Dios pueda levantarte y Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar, o si quieres ponerte de rodillas, si quieres venir al altar y presentarte delante de Dios y derramar tu alma, vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Padre, porque tú bebiste la copa que cada uno de nosotros debimos de haber bebido. Padre, gracias porque la copa, Padre, que yo tuve que haber tomado, Señor, tú la tomaste. Gracias porque fuiste tú quien sufrió el maltrato, el castigo. Fuiste tú, Jesús, quien padeció en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Dios del cielo y de la tierra, hoy te doy gracias. Y quiero pedirte, Señor, que te glorifiques en esta hora en la vida de tu iglesia. Padre, permite que cada uno de mis hermanos que hoy están aquí puedan recibir una palabra, Señor, susurrada en sus oídos. Por favor, Dios, susurra al oído, Padre, de mis hermanos hoy, y hazles sentir tu presencia y escuchar tu voz diciendo que todo estará bien. Que aquellos, Padre, que han pecado delante de ti, que hoy están pasando situaciones difíciles a causa de un pecado en su vida, que hoy, Señor, puedan confesarlo delante de ti, que hoy puedan arrepentirse de sus pecados y puedan llevarlos delante de ti, puedan encontrar, Señor, descanso, puedan encontrar alivio y puedan ser sanados y restaurados en esta hora. Padre, aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, misteriosa, están pasando, Padre, por situaciones difíciles en sus vidas, yo quiero pedirte que les lleves consuelos, dales paz, dales descanso, dales alivio, dales paz en sus corazones, Dios, y manifiéstate en sus vidas. Soberano Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú conoces a cada hombre y a cada mujer. Padre, quizás el diablo se ha encargado de acusarles, Padre, como aquel hombre que decía, ¿quién pecó, él o sus padres? Quizás, Señor, mi hermano no ha pecado, solamente tu poder se está glorificando en su vida. Permite que él pueda soportar y esperar, Señor, que tú cumplas tu propósito en él. Gloria sea tu nombre porque eres bueno. Trae paz, trae descanso, trae alivio. Renueva nuestras fuerzas, Dios. Levántanos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Padre, a poder beber la copa que tú nos has dado. Y que esa copa, Padre, sin duda alguna será para que tu poder se perfeccione en nuestras vidas. Dios del cielo, jamás nos darás una copa a beber, Padre, con el fin de hacernos sufrir. Siempre será, Padre, con el fin, Padre, de perfeccionarnos, de hacernos mejores cada día para alabanza y gloria de tu nombre. Aquí estamos, Dios, queriendo honrarte y glorificarte. Aquí estamos queriendo, Padre, exaltarte a través de nuestras vidas. Gloria sea tu nombre, Señor. Y gracias una vez más, Jesús. Gracias por haber tomado la copa por amor a nosotros. Te alabamos en esta hora y te damos muchas gracias por tu amor infinito y tu misericordia incomparable. Y porque creemos, Padre, también que nuestra copa, Padre, está rebosando de bendiciones, Padre, para nosotros. Esa copa, Padre, que tú has llenado, Padre, de plenitud, de gozo, de felicidad, de alegría, también está, Padre, a la mano para nosotros, Padre. Y creemos, Señor, que esa copa rebosará, Señor, de tu gracia sobre nuestras vidas. Gloria sea tu nombre y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, que tengas excelente y bendecida noche y que la gracia de Dios sea sobre cada uno de vosotros. Amén. Aún con mascarilla se ven guapos.